Hola, bienvenidos al primer episodio de No Más Secrets Podcast en español. Este es un episodio muy importante para mí porque es mi lengua natal, obviamente, y es una historia que he querido contarla demasiado también en español para todas las personas que me siguen de habla hispana y que aunque son temas tan difíciles de tocar y a veces muy duros de hablar, también es muy importante que hablemos. Así que para empezar estos episodios en español voy a empezar con mi historia y cómo creció, cómo nació este podcast y cuál fue la idea detrás. Y bueno, para darles un poquito de contexto, yo tengo 33 años, soy de Heredia, Costa Rica, y tengo una hija de 5 años que es mi vida completa. Soy ama de casa y actualmente vivo en Estados Unidos, en el Pacific Northwest, como le llaman. Pero la historia de cómo llegué acá se las voy a contar en otro episodio porque, aunque no es así tan emocionante, es un poquito larga. Antes que nada, quiero dejar claro que no me gusta usar la palabra víctima. Llamarnos víctimas siento que nos encasilla. Esta palabra puede dar una idea de que no hay esperanza de cambio. Por eso siento que la palabra sobreviviente es más adecuada. Sobrevivimos eventos traumáticos, pero eso no significa que estamos limitados o limitadas a solo ese evento. Bueno, para empezar, quería contarles que hace unos años atrás, si a mí me hubieran preguntado si yo tuve una infancia feliz, yo hubiera dicho con toda la convicción del mundo que sí, obviamente con altos y bajos, como todo el mundo, como todas las personas, que pues la vida es así, pero yo pensé que nada así traumático que me cambiara la vida. Pero hasta que hace dos, 2 años y medio ya, que así me volvieron todos esos recuerdos súper traumáticos y fue así como que mi cerebro nada más dijo así, aquí están todos los traumáticos eventos que he suprimido por 20 años y ha sido una de las cosas más duras, si no es que la más dura que he tenido que batallar. No fue todo así de un solo, por dicha. Empezó solo con sentimientos que recordaba que tuve de niña, como miedo, vergüenza, culpabilidad. Recordaba lugares donde tuve esos sentimientos, pero sin ningún contexto. Entonces yo dije, voy a empezar terapia. Y empecé terapia y ¡pum! Recuerdos más explícitos se me vinieron así de una vez. Mucho de lo que desencadenó estos recuerdos también fue el hecho de haberme convertido en mamá porque al ver a mi hija crecer comencé a pensar en mi propia infancia y la verdad no podía recordar mucho, los recuerdos eran como borrosos, pero eso de que dicen de que ser madre puede traer a la luz muchísimos traumas de la infancia es súper cierto. Yo soy el claro ejemplo. Aparte de lo doloroso que fue recordar todas esas cosas y sufrir como si tuviera 7 años otra vez, se me llenaron la cabeza de miles de preguntas. Y con más terapia que hacía y más cosas que buscaba en el internet, más respuestas tenía, pero también tenía más preguntas. Con respuestas me refiero a poder entenderme más a mí misma, porque aunque el cerebro bloqueó eventos tan traumáticos para poder llevar más o menos una vida normal, el cuerpo no olvida. No olvida. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a dar un ejemplo pequeñito. Yo nunca he soportado que nadie ni nada me toque cuando estoy durmiendo. Así puede ser mi pareja, puede ser mi esposo, mi amiga, mi mamá, mis gatitas, sin importar qué parte del cuerpo sea. Mi cuerpo no lo se logra relajar lo suficiente para poder dormir. Tengo que estar así como un burrito con las cobijas sin que absolutamente nada me toque, lo cual fue sumamente difícil cuando me convertí en mamá, o sea, imposible. Las mamás que están escuchando esto me entienden porque los bebés siempre quieren estar pegados a uno 24/7, sobre todo los primeros meses de la infancia. Y aunque mi cerebro no recordaba por qué no me podía relajar y dormir sin que alguien estuviera haciendo algún tipo de contacto físico conmigo, mi cuerpo no olvidaba los traumas, sobre todo los de la niñez. Poder entender cosas nuevas sobre mí me trajo una paz que nunca había sentido, pero también me trajo más dudas, porque lo más triste de todo esto es que este mismo pedófilo que abusó sexualmente de mí, abusó de todas mis tías, de mi mamá, de mis primas y muchísimas chicas más, y algunas de la familia y otras no. Quiero recalcar que las estadísticas nos dicen que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños ha sufrido algún tipo de abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Y el 80% de estos abusos, oigan, el 80% es de familiares. Y este 80%, aparte de que nos toca sufrir el trauma,
que es una violación a nuestra niñez en todo el sentido de la palabra. Tenemos que lidiar con ver a nuestro abusador en eventos familiares, en situaciones de vida cotidiana, ocasiones como cumpleaños o eventos especiales, bodas, que se suponen que deben de ser felices, se ven manchados por miedo y vergüenza, y de que en cualquier momento este mismo abusador ataque otra vez cuando nadie nos está viendo. El 80% es un número alarmante. Este dato me hizo pensar muchísimo, porque ¿cómo es posible que en el transcurso de 50 años este señor abusara de tantas niñas inocentes, incluida yo? Estamos calculando que por lo menos unas 25 sobrevivientes confirmadas, pero creemos que ese número es muchísimo más grande, porque alguien que ha cometido un abuso tras abuso tras abuso a tantas niñas y nunca se ha metido en ningún problema con respecto a eso, lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo sin ningún problema. Aparte de que este mismo señor, por el lugar donde vive, el tipo de negocio que tiene, la propiedad que tiene, llegan muchísimos niños y niñas. ¿Y qué nos hace saber, aunque tenga 75 años, qué nos deja a nosotras claro que él no está cometiendo estos abusos todavía? Porque imagínense en todas las familias que llevan a sus niños ahí, jamás pensarían que el dueño es un pedófilo. O sea, jamás les pasaría por la mente. Entonces se me vinieron más preguntas. ¿Por qué la mayoría de sobrevivientes como yo no lo hablaron cuando niñas? ¿Por qué sentía vergüenza cuando yo no hice nada malo? ¿Y qué condiciones se dieron para que este señor abusara a tantas niñas como yo? ¿Cuál es el trauma generacional que permitió que pasara esto una y otra y otra y otra vez? ¿Por qué tantas personas de mi familia, incluidas mujeres, aún lo defienden? Algunos porque no quieren dañar la reputación de la esposa y de los hijos, siempre con el tal, ay, pobrecitos. Pues les tengo una noticia. La esposa o esposo o pareja de un abusador o abusadora, porque también hay mujeres que lo son, casi siempre sabe, por lo menos la mayoría de los casos. En mi tía abuela, que sinceramente no la considero familia mía ya, ella sabía y sabe de los abusos que este asqueroso hizo. Y desde mi punto de vista, los cómplices son casi tan culpables como los perpetradores, porque si usted sabe que están dañando a un niño, que le están haciendo tanto, tanto, tanto daño, y no solamente físico, pero mental, y usted no hace nada, se queda callada, se queda callado, también hay culpabilidad ahí. Claro que sí. En fin, otras personas lo defienden, que con el cuento del tal señor es tan bueno, no lo podían creer, no les querían creer a las sobrevivientes que sí decidieron hablar. No podían ni siquiera imaginarse que él fuera un asqueroso pedófilo, y muchos hasta el día de hoy lo defienden. Que por cierto, vamos a tener un episodio completamente dedicado a la pedofilia, cómo es la enfermedad, qué síntomas tienen, qué tipo de personalidad presentan. O sea, les digo que vamos a hablar de todo, pero absolutamente de todo. Porque mi mayor pregunta es, ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué nos toca llegar a la adultez para hablar de estas cosas abiertamente, si es que las llegamos a hablar? ¿Por qué mis tías y mi mamá no hablaron libremente entre ellas cuando eran niñas? Ninguna sabía que la otra estaba pasando por exactamente lo mismo, ninguna sabía que estaba siendo abusada por el mismo pedófilo. O como yo, que nunca se lo dije a nadie, absolutamente nadie, fue algo que yo guardé hasta mis 31 años. Y parte de eso, obviamente, cuando era niña, no lo dije por vergüenza, por miedo, porque pensaba que era mi culpa. Y después como adulta, pues no tenía ni la menor idea de que yo había pasado por eso. Y eso que aún siento que me faltan cosas que recordar de mi infancia, porque sí recuerdo algunas cositas, pero aún así hay cosas que todavía están completamente, pero así, en blanco. Pero sí recuerdo que inmediatamente después de que eso pasó, ni siquiera a mi mamá le quería contar, y eso que ella me preguntó, ¿alguna vez él te tocó? ¿Alguna vez te pasó algo así? Eh, Montones de preguntas, y yo siempre dije no, no y no, porque también hay demasiada confusión. Uno como niña, sobre todo si no se hablan de estos temas abiertamente en la familia, hay muchísima confusión de lo que está pasando, de lo que está bien y lo que está mal. Más cuando son familia, porque si estamos viendo una persona que es recibida con cariño, que le hablan, que todo, que el cafecito, que aquí, que allá, y él se portray como una persona bien buena, se ve como una persona que es muy atento, muy amable, muy servicial, pero
Todo eso en la dinámica de la familia, combinado con los abusos que está haciendo por detrás, es demasiado confuso para un niño o para una niña. ¿Y por qué, aun cuando sufrimos con las consecuencias de este trauma todos los días, no lo denunciamos? Por cierto, les tengo un episodio también sobre toda la información, todos los trámites legales que tuve que hacer en Costa Rica para poder denunciar. Cómo es el proceso, qué cuánto dura, hasta qué edad se puede denunciar. O sea, esta información es tan importante hablarla. Esto es específicamente de Costa Rica porque ahí fue mi caso, obviamente, ahí fue donde pasaron los abusos, yo soy tica, pues todo lo hice ahí. Sí puedo decirles así como un spoiler, es demasiado decepcionante, demasiado. La pedofilia es una enfermedad que no tiene cura. Un abusador o abusadora de niños y niñas cuando comete un delito de este calibre y sale impune en todo el sentido de la palabra, las probabilidades de que lo haga una y otra vez son altísimas y saber que hay más sobrevivientes que pasaron por lo mismo que yo años después me rompe el corazón porque de una u otra forma siempre se piensa, si yo hubiese dicho algo esto tal vez se pudo haber prevenido. ¿Por qué cuando mi mamá me preguntó si algo así me había pasado? Porque yo dije que no. ¿Por qué mi mamá no vio los claros signos de abuso sexual infantil que yo presentaba? ¿Y cómo esto afecta a los padres de los sobrevivientes o las sobrevivientes que sí lo saben? Porque de una u otra forma ellos son afectados y necesitan soporte profesional también. Toda la familia necesita soporte profesional porque ellos también llevan el dolor de sus hijos e hijas en sus corazones. Muchos de ellos se sienten hasta culpables. Aunque claro, hay de todos tipos, porque hay padres que ni siquiera le creen a sus hijos cuando les dicen, mamá, pasé por esto, mi tío me está tocando, y la mamá hace como si nada. O tal vez le echa la culpa, es tu culpa, y eso todavía crea más trauma. O sea, hay de casos, de casos, de casos. Y hay padres que son los mismos abusadores o madres también. Entonces, ¿a qué comportamientos tienen que estar atentos los padres y madres de familia? ¿Y cuáles son los signos de abuso sexual infantil en niños y niñas? Porque son cosas que tal vez no se hablan y no es general. Claro, hay un caso para todo. Hace poquito hice una entrevista en inglés con una terapeuta con más de 23 años de experiencia en la comunidad latina que trabaja con sobrevivientes de abuso sexual y me dio muchísima, muchísima información. No todo es one size fits all, no, no es como una talla le queda a todo el mundo. Todas las personas son diferentes, todos los seres humanos son diferentes, pero sí hay cositas que uno puede estar atentos a y atentas en los niños para detectar, tal vez necesito buscar ayuda profesional, pero hay de casos de casos. Yo les voy a contar un poquito así por encima algunos signos que yo presentaba. En mi caso, yo era adicta a la comida. Los que me conocen saben que de pequeña siempre tuve sobrepeso y de adolescente también. Me aislaba, tenía baja autoestima, falta de seguridad en mí misma. Y después pensé también cómo eso me ha afectado en mi presente, porque esto también se refleja en la adultez de una u otra forma que tal vez ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cómo sería mi estado emocional si yo no tuviera el privilegio de llevar terapia semanal? ¿Y cómo puede ser que aún en el 2026 la salud mental no sea un derecho básico? Porque de una u otra forma, el trauma de este calibre afecta absolutamente todos los aspectos de la vida. No solo emocional, sino también físico, interpersonal, afecta nuestra química cerebral, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo, nos afecta sexualmente, también en las relaciones de pareja, obviamente, en las relaciones sexuales, en las relaciones con nuestros hijos, con nuestros amigos, en el trabajo, con nuestras metas, nos afecta muchísimo y nadie ni siquiera habla de esto porque qué vergüenza. Hay algo que ya tiene que cambiar. Abarca tantísimo, pero tantísimo que cuando yo me puse a buscar información, no podía creer que esto de verdad afectara tanto. Y no muchas personas lo saben. Pensé en todas las mujeres de mi familia y en todas las formas en que ellas han sido afectadas de una u otra forma y ni siquiera saben. Y pensé en todos los y las sobrevivientes que no tienen ayuda profesional. O como yo, que bloqueó el trauma y andan por la vida con la ansiedad a tope y ni siquiera saben por qué. También pensé en cómo el tipo de crianza que le damos a nuestros niños y niñas afecta o influye su vulnerabilidad, porque el mal siempre va a estar ahí. O sea, eso es algo que no se puede erradicar, pero ¿cómo los preparamos para evitar al máximo que se encuentren en situaciones así?
me puse a pensar en mi hija y la verdad que no quiero que crezca en una sociedad donde todos estos temas sean algo que dé vergüenza hablar, desde el punto de vista del la o el sobreviviente. El conocimiento es poder y mi propósito es contar mi historia, la de mi mamá, mis tías, mis amigas, mis seres queridos y la tuya también que estás escuchando este podcast. Si vos querés ser parte y contar tu historia, ya sea anónimo o vos podés salir con tu voz. Siempre hago entrevistas, ya las he hecho en inglés y ya he hecho algunas en español también, donde las personas de verdad si quieren enseñar su voz, enseñar su cara, ser, vean, no me da vergüenza, pero hay casos de casos, yo entiendo que no todas las personas están en los términos de poder hablar y alzar su voz y tal vez lo quieren hacer anónimo, es completamente válido también. Porque mi gran propósito es normalizar la conversación. Nunca, nunca, nunca el abuso, quiero que quede eso bien claro, pero hay que normalizar la conversación y se tiene que empezar en algún lado. Pues esta forma de abrir estos espacios para hablar de esto abiertamente creo que son súper importantes. Y al mismo tiempo, quiero que hablemos de quiénes somos, que rompamos el estigma de los y las sobrevivientes, qué nos gusta hacer, qué cosas nos han ayudado para salir adelante, qué tipos de libros estamos leyendo, qué terapias, o sea, quiero que hablemos de todo y también cómo eso se refleja en nuestra vida, qué cosas hemos hecho para manejar el estrés, la ansiedad, la culpabilidad, el estrés postraumático, o sea, hay muchísimas cosas. Quiero que hablemos qué cosas nos hacen felices y cuáles son esos pequeños retos que nos ponemos todos los días, que tal vez no sean retos para algunas personas, pero tal vez salir de la cama y bañarse cuando hemos estado pasando por días de depresión sea un gran logro para alguien. Tal vez sea como algo insignificante para otras personas, pero ese tipo de cosas de verdad que sí son triunfos, pequeños triunfos y yo siempre lo voy a recalcar porque la gente que pasa por este tipo de trauma, de verdad que la forma en que el estrés y la ansiedad y la depresión este tipo de cosas se reflejan de verdad muchísimo y son cosas que vivimos el día a día. Entonces yo nunca voy a minimizar esas cosas, siempre voy a decir, muy bien, lo voy a apoyar al 100 porque de verdad, aunque si usted nunca ha estado en los zapatos de alguien que ha pasado por abuso sexual infantil, no se sabe en realidad el tipo de trauma que se carga, el tipo de dolor, de ansiedad, de todo, o sea, es muchísimo. Porque tal vez haber salido de la casa, ir a caminar, sea como un super logro para alguien y siempre lo voy a recalcar, siempre lo voy a felicitar. Este tipo de cosas tienen que hablarse. Esta es también una de las razones por las cuales creé este podcast. Esto es un espacio seguro para todos y para todas. La verdad que razones me sobran, porque si tan solo alguien escucha este podcast y decide advertir a otras personas que en su familia hay un pedófilo y a raíz de esto niños y niñas se salvan, para mí eso es suficiente. Y si uno o una sobreviviente me escucha y quiere compartir su historia y a raíz de esto empieza su viaje de sanación, para mí eso es suficiente. Si una madre o padre de familia me escucha, identifica síntomas en alguno de sus hijos o hijas y a raíz de esto le dan apoyo profesional, para mí eso es suficiente. Si algún sobreviviente me escucha y a raíz de esto encuentra valentía para ir al juzgado y poner una demanda contra el abusador o abusadora, para mí eso es suficiente. Quiero que No Más Secrets sea una guía y una compañía para otros y otras sobrevivientes, relatada por una sobreviviente que los siente, los abraza, los entiende. Que tal vez hoy alguien tuvo un día difícil, pero escuchó este podcast y le dieron ganas y esperanza de seguir luchando un día más. Con eso es suficiente para mí. Muchas personas me van a criticar y la verdad es que no me importa. A veces me dicen, no te avergüenza postear esto, no te avergüenza poner esto, que va a decir las personas. La verdad es que no me importa, no me importa para nada, no me importan los comentarios negativos, no me importa porque yo sé que de todo esto y ya he recibido bastantes comentarios positivos de personas que me dijeron, gracias por hablar de esto, gracias por escucharnos, gracias por darnos una voz, aunque sea verdad mínimo, sea solamente una persona, ya para mí yo digo, este es mi propósito, esta es mi meta. Sí les quería compartir algo que escuché en un podcast que me llamó muchísimo la atención, así me llegó al corazón, no les voy a mentir. Y
Era una frase que decía algo más o menos así: en la vida solamente hay que hacer a 2 personas felices. Yo le hice esa misma pregunta a familiares, amigos y les pregunté, ¿quién creen ustedes que son esas 2 personas que hay que ser feliz? Y algunos de ellos me respondieron que el esposo, que la mamá, que los hijos, y ninguna de esas respuestas son correctas. Las únicas personas que tenemos que hacer felices son nuestro niño o niña interior y nuestro adulto o adulta mayor interior. Bueno, nuestra versión de adulto mayor. Eso me dio motivación enorme, enorme, porque espero que mi yo de 7 años esté orgullosa de mí por alzar la voz, por no callar estas cosas y dejar de tapar tantos secretos que sentía en mi espalda tan pesados de niña, y mi niña interior se sienta liviana y orgullosa, que mi niña interior se sienta niña y orgullosa de retomar mi poder y decir, hasta aquí llegó esto, hasta aquí llega el trauma generacional, hasta aquí llegan tantos abusos y estoy cortando cadenas y estoy hablando mi verdad. Y que al mismo tiempo mi yo de 80 años esté viendo esta versión de Fiorella de 33, igualmente orgullosa de haber tomado esta aventura y no vivir una vida en silencio. Les abro las puertas a escribirme, me pueden mandar mensajes en las redes sociales si algo de esto resonó con vos, si te hizo querer compartir tu historia, o si sos un profesional en el área y querés estar en el podcast o simplemente me querés dar alguna sugerencia, porfa, escribime y sin ningún problema, ahí podemos agendar algo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Vos también puedes crear conciencia compartiendo el podcast y también dejándome una reseña. Esta es la mejor forma de llegar a más oídos y de crear una comunidad consciente. Gracias por escuchar No Más Secrets Podcast. Si este episodio resonó con vos, compartilo. Nunca sabes a quién puede ayudar. Y recordá, hablarlo es el primer paso para romper el ciclo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este podcast tiene fines informativos. Las opiniones expresadas en este espacio pertenecen a los participantes y no constituyen afirmaciones de hechos verificables en todos los casos. Algunos temas discutidos pueden incluir experiencias personales y situaciones que son alegadas y no han sido necesariamente comprobadas en un tribunal de justicia. Este contenido no pretende difamar, acusar ni señalar a ninguna persona en particular. Se recomienda la discreción del oyente.